Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. En este capítulo haremos, miren, este costillar de cordero. Está crudito, lo tenemos acá, lo vamos a marinar, le vamos a poner verdura por los lados y por encima. Así que ahora viene el marinado de nuestra carne. Vamos a comenzar con el marinado de nuestro cordero. Acá yo tengo el costillar entero, como les dije. Le vamos a agregar ají de color, yo tengo acá ají de color, miren. Los aliños siempre son al gusto de cada persona. Yo le voy a agregar ají de color, tengo orégano, lo vamos pegando. Tengo acá pimienta negra y comino, los tengo mezclados porque me gustan también estos aliños. Lo vamos moviendo, miren, lo vamos pasando por todos lados. Cuando hayamos puesto parte de nuestras especias por un lado, lo vamos a ir pasando con la mano, así. Y ahora lo vamos a dar vuelta. Y ahora vamos a marinar esta parte también. Tenemos acá parte de la cola. Le volvemos a agregar bastante ají de color. Este también me gusta porque le da colorcito a la carne, queda bastante rica. Por acá abajito también. Le vamos a agregar lo que nos queda de orégano. Así como lo estoy haciendo ahora. Le vamos a agregar la pimienta y el comino. Movemos. Pasamos con la mano. Yo tampoco le agrego tantas especias al cordero porque el cordero de por sí ya es sabroso, no necesita tantas especias, pero yo quería agregar un poco. Y en esta parte ahora le vamos a agregar un poco de sal de mar. Vamos a agregar así por encima. Le vamos a agregar la salsita y se la vamos a dejar acá. No le vamos a agregar sal a la otra parte, porque la sal la vamos a agregar cuando demos vuelta el cordero, cuando se esté cociendo. Cuando vamos a meterlo hacia el horno, lo vamos a dar vuelta y le vamos a agregar sal. Ahora lo vamos a dejar acá un ratito, reposando, mientras que cortamos las verduras. El acompañamiento para nuestro cordero, las verduras que usaremos, yo usaré pimentón. Si se fijan, acá yo lo tengo cortado, no quise cortarlo, mostrar porque se va a alargar mucho el video. Lo tenemos cortado, yo lo voy a hacer de este grosor. Lo mismo que la cebolla. Fíjense, tenemos la cebollita aquí grande también. La zanahoria la tenemos en ronel y también vamos a usar bastones de papa. Acá tenemos papa y esto también vamos a adornar todo nuestro cordero con estas verduras. Ya tenemos todas las verduras cortadas. Nuestro cordero ha estado reposando un ratito mientras que cortábamos las verduras. Ahora vamos a empezar a agregar las verduras en nuestra bandeja. Mientras que hacemos eso, prendemos el horno y lo mantenemos caliente a 200 grados. Ok. ¿Qué vamos a hacer en un principio? Vamos a ir agregando las papitas, que las voy a ir agregando por acá. Las vamos a agregar por los lados. Acá tenemos las verduras, vamos a dejar por acá, miren. Y vamos a ir también poniendo por aquí, entre medio, abajo del cordero. Vamos a poner un poquito de verduras acá abajo. Vamos a dejar acá abajo, les voy a ir mostrando cómo lo vamos a ir marinando. Y después, antes de meterlo al horno, le vamos a poner verduras acá arriba. Aquí, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a poner las verduras acá? Porque estas verduras se van a empezar a cocer. Aquí se van a empezar a cocer y van a expulsar todo su saborcito que va a ir impregnando nuestra carne de mucho sabor. Así que ahora yo voy a terminar de ordenar todo acá y les voy a mostrar cómo lo vamos a meter al horno. Acá tenemos listo nuestro cordero para ir al horno. Lo puedo mover un poquito así que se pueda ver, porque por acá abajo tiene una cama también de verduras. ¿Ven? Tenemos, va a tener mucho sabor esto. No le vamos a agregar aliños acá arriba porque el mismo aliño del cordero va a alinear las verduras. Después le vamos a agregar otro poquito de sal cuando lo demos vuelta. Y cuando lo demos vuelta, las verduras van a pasar para abajo y vamos a dorar nuestro cordero. Así que ahora se va el cordero al menos una hora. Ahora hemos sacado el cordero del horno, pero esta es la primera parte. Si se fijan, nuestras verduritas están doraditas, están blanditas. Yo he probado la cebollita ya tiene ese saborcito al cordero. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora vamos a dar vuelta al cordero y toda esta verdura va a pasar a estar abajo. Y la parte que está abajo del cordero es la que va a empezar a dorarse un poquito y le vamos a agregar sal. Ya he dado vuelta el cordero, todas las verduritas, todo está acá abajito. Miren, ahora vamos a agregar otro poco de sal, pero por la parte
donde no le agregamos sal. Recuerdan ustedes que con nosotros cuando marinamos nuestro cordero le pusimos sal solo por un lado. Así que ahora le vamos a poner salsita por acá. Esto por aquí por los laditos. Miren, todo este juguito rico del cordero. Vamos a ponerle salsita por todos lados. Y ahora nuevamente se va al horno por otra hora, 40 minutos. Y lo vamos a volver a dar vuelta. Ahora lo vamos a cocer por este lado y que tome dorado por este lado. Hemos vuelto a sacar nuestro cordero del horno. Si se fijan, nuestras papitas ya están empezando a dorarse, pero todavía les falta, todavía están un poquito duras. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a dar vuelta el cordero. A ver si lo puedo hacer aquí con ustedes. Miren, todo esto no lo puedo hacer aquí porque me va a quemar, pero lo vamos a dar vuelta ahora. Ahora que lo dimos vuelta, si se fijan, yo le saqué este pedazo que tenía acá, porque ahora lo voy a dejar para que se cueza bien. Y fíjese, ya está un poquito cocido, pero yo quiero que esté doradito, que esté más doradito para que esté más blandito. Así que se va de nuevo al horno y después lo vamos a sacar de nuevo a dar otra vuelta más. Les quiero mostrar cómo va nuestro corderito desde el horno. Mire, fíjense, está doradito. Ahora yo lo voy a volver a sacar y le voy a volver a dar otra vuelta. Y ya después esa sería la última para no alargarlo mucho más. Y les voy a mostrar cómo ya está de listo nuestro cordero. Acá tenemos el resultado de nuestro costillar de cordero al horno. Miren, vamos cortándolo. Me equivoqué de costilla. Por aquí. Pero miren, este costillar estuvo aproximadamente 3 horas. Miren cómo está de cocidito. Miren qué delicia. Así que ahora, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado y disfruten de una rica carne al horno.